Ahora, simplemente, siéntate ahí, no hagas nada, descansa. Pues tu separación de Dios es el trabajo más duro del mundo. Déjame que te traiga bandejas de comida y algo que te guste para beber. Puedes usar mis palabras como pequeña almohada para tu cabeza. Primero lo toco y luego te digo lo que es. La verdad desaparece al decirla. Por lo tanto empezamos de nada, puro cero. Pero esta no es la nada de la negación, pues no significa otro, distinto de, y otro es un mero sinónimo del segundo numeral ordinal. Como tal implica la existencia de un primero, mientras que el puro presente cero es anterior a cualquier primero. La nada de la negación es la nada de la muerte, la segunda parte, lo que viene después de cada cosa. Pero este puro cero es la nada de no haber nacido. No es una cosa individual, ningún apremio interno o externo, ninguna ley. Es la nada pregenésica, en la que todo el universo está contenido. Como tal es posibilidad absolutamente indefinida e ilimitada, posibilidad sin fronteras. No hay compulsión ni ley, es libertad ilimitada. Ren Tzu sabe que el silencio puede ser el medio más puro para transmitir la verdad, pero hace unos libros increíblemente breves y unas fiestas horrorosas. Para aquellos de ustedes que escuchen esto por primera vez, resaltaremos que nada de lo que se diga es la verdad. No afirmamos de ningún modo que ninguna palabra salida de la boca de alguien sea la verdad. Ninguno de los maestros que hayas leído o oído están diciendo la verdad, porque la verdad no puede ser dicha. Todas las palabras, todos los conceptos simplemente sirven para apuntar, para indicar la verdad que está aquí mismo, que está siempre presente, todo lo clara y desenmascarada que pueda estar. Ramana Maharshi usaba una imagen interesante. Decía que un concepto es como un pincho usado para quitar otro pincho que tienes clavados, por ejemplo, en el pie. De modo que tienes un pincho, es decir, un concepto sobre cómo son las cosas, clavado en alguna parte de ti. El sabio viene y usa otro concepto con la esperanza de retirar el que se ha instaurado dentro de ti. Si el concepto instaurado dentro de ti es retirado, ambos resultan descartados. El pincho usado para retirar el otro pincho no tiene valor intrínseco. Cuando ha realizado su trabajo, no se dedica a cantar sus alabanzas. Su valor radica en que sirve de herramienta. El gran pincho de Ramana Maharshi era: pregúntate, ¿quién soy yo? Pregúntate, ¿quién está planteando la pregunta? Pregúntate, ¿quién quieres saber? Digamos, si te parece que este era el pincho de tu elección. Este maestro aplicaba la herramienta en momentos concretos. Usaba la herramienta cuando identificaba intuitivamente que el buscador que venía a él lo necesitaba. Posteriormente, algunas de las personas que se sentaban a su alrededor para verlo y escucharlo decían: «¿Recuerda a ese sujeto que entró e hizo una pregunta?». Y Bhagavan le respondió: «¿Quién quiere saber?».
y cuando Bhagavan dijo eso, pudimos ver en la cara del tipo que éste había llegado al núcleo del asunto, que en ese momento había visto. Qué herramienta tan mágica, tan maravillosa y tan fantástica. Después se van, y un día oyen a alguien quejarse de la confusión que surge durante la búsqueda, y dicen: ¿estás confuso? ¿Quién está confuso? ¿Quién piensa que está confuso? Y es probable que si has deambulado por los círculos espirituales, te hayas encontrado con mucha gente que con gesto de sabiduría en su rostro te pregunta: ¿quién quiere saber? ¿Quién está planteando la pregunta? Como si fuera una especie de fórmula mágica. Y evidentemente no lo es, simplemente es otra herramienta, otro concepto. Es como si estuvieras observando a un cirujano cerebral. Te sientas encima del quirófano y miras cómo toma el escalpelo y hace la incisión. Y hace otra incisión, atraviesa el cráneo y el cerebro y queda expuesto. Toma el escalpelo y hace otra pequeña incisión allá y vuelve a coser al paciente. Sorprendentemente el paciente se cura. Fantástico. De modo que vuelves a observar la escena y lo ves cortar por aquí, hacer una pequeña incisión por allá, después suelta el escalpelo y se va. Un día te cuelas en el quirófano y robas el escalpelo. Ahora tú tienes el escalpelo. Ahora puedes ser cirujano cerebral. Tienes el instrumento que se usa para curar. Un día te cruzas con alguien que tiene exactamente los mismos síntomas que el tipo que estaba tumbado en la mesa de operaciones y le dices: puedo ayudarte, túmbate. Entonces aplicas esta herramienta, este escalpelo mágico, aproximadamente en el mismo lugar donde viste que lo aplicaba el cirujano, y lo más probable es que organices un desastre, porque se trata de una herramienta y todos estos conceptos, cada uno de ellos son simplemente una herramienta. Y si puedes recordar que son meras herramientas, meros indicadores, te vas a ahorrar muchos problemas. Generalmente cuando llegas aquí ya debes haber leído mucho, debes haber estado con muchos maestros y seguramente has absorbido un gran número de conceptos y muchos de ellos son contradictorios. ¿Cómo concilias lo que ha dicho este maestro con lo que dijo aquel otro? Lo que estamos queriendo decir es que has estado con este maestro y sabes que es una persona auténtica, sabes que no ha tratado de aprovecharse de ti. Sin embargo, está diciendo algo completamente diferente de lo que dice aquel otro maestro de allá. ¿Cómo conciliarnos? El modo de hacerlo es entender que ninguno de los conceptos es verdad. De modo que la cuestión no es decidir quién de ellos dice la verdad, sino reconocer que ninguno de los dos las tiene. Todo es mucho más fácil desde este punto de vista. Los conceptos solo son aplicables en el momento, y su utilidad real queda revelada cuando están en manos del sabio. No hay verdades totales. Todas las verdades son medias verdades. El hecho de tratarlas como si fueran verdades totales es lo que las arruina. Te gusta tu verdad, suficientemente abstracta para ser sabrosa. La crudeza se te pega en la garganta. Prefieres la elevada poesía de lo que está por venir, a la presencia llana de lo que está aquí y ahora. Si 50 millones de personas dicen una estupidez, sigue siendo una estupidez. En último término, todo intento de hablar de la verdad hace que suenes como una galleta de la fortuna. Muy a menudo el gran enemigo de la verdad no es la mentira, deliberada, intencional y deshonesta, sino el mito, persistente, persuasivo e irreal. Todo lo que hay es conciencia. El resto de lo que vamos a escuchar son solo variaciones sobre el mismo tema. E incluso esto es solo un indicador. Esto no es la verdad. La verdad no puede ser dicha.
Esto es un concepto bastante elegante comparado con otros, pero sigue siendo un concepto. La verdad hacia la que estamos apuntando es una verdad que está más allá de la capacidad de comprensión mental, porque la mente es una herramienta fragmentadora. El trabajo de la mente es comparar. Primero usas tu mente como el rompecabezas definitivo. Tomas la totalidad y la cortas en 1.000.000 de pequeñas piezas. A continuación, cuando te cansas de ese juego, te sientas y tratas de volver a ensamblar ese montón de piezas para formar algo comprensible. Dios inventó el tiempo para que tú pudieras hacer esto. Este es el juego de la mente. Aunque la mente no es una herramienta adecuada para entender la verdad, es la herramienta usada por el buscador en este camino de jnana o conocimiento. La mente emprende la tarea de descubrir lo que ella misma es. Esta tarea es comparable a la de intentar elevarte tirando de los cordones de tus botas hacia arriba. Y los maestros te exhortan a tirar con más fuerza. Debes ser más serio en tu tirar. Tira, tira, tira. El camino del jnana, el sendero del conocimiento, requiere que trascendamos la mente. Y eso solo puede ocurrir cuando la mente esté totalmente, absolutamente, completamente exhausta. Después de haber recorrido todas las avenidas posibles que podías investigar y conocer, después de haber pensado una y otra vez que ya lo tienes, acabas descubriendo que se te escurre entre los dedos como gelatina. Solo entonces cabe la posibilidad de algún tipo de rendición, de algún tipo de aceptación del hecho de que la mente no te va a llevar allí. Y no basta con repetir mecánicamente: la mente no te va a ayudar, la mente no puede conseguirlo. Eso es algo que la mente ya lo sabe. Esa es la nueva verdad que consideras sagrada. Se hace cada vez más sutil. Eso que crees saber se hace cada vez más sutil. Realmente es un proceso muy parecido a cuando un perro persigue su propia cola. Tu mente se activa buscándose a sí misma, persiguiéndose a sí misma y tratando de atraparse. Y si tienes una mente fuerte, con mucho intelecto detrás, puedes empezar a dar vueltas muy deprisa y puedes llegar a alcanzarte. Incluso puedes ganarte a ti mismo. Y cuanto más rápido das la vuelta, más te ganas a ti mismo. Y tal vez, si abundara la gracia, podrías entrar en tu propio trasero y desaparecer. Esto describe la senda del jnana. Es fundamental lo que nos hemos propuesto hacer: indagar profundamente, mirar aquello que plantea las preguntas, mirar lo que está buscando y descubrir si hay alguna sustancia allí. No es algo que yo pueda hacer por ti. Puedo sentarme aquí todo el día y hablar de ello, y si confías en mí, entonces dirás: él está diciendo la verdad, lo que dice es válido, le creo. Pero yo no te estoy diciendo la verdad. Lo que estoy diciendo no es la verdad. En el mejor de los casos, lo que digo apunta hacia la verdad, hacia lo que es, hacia aquello que es la fuente y sustancia de todas las cosas, a esa conciencia que es todo lo que hay, eso que es nuestra verdadera naturaleza, eso que somos. Esta enseñanza es increíblemente simple. No tiene ningún contenido, literalmente no es nada. Evidentemente la nada de la que estamos hablando es la nada del fakir sufí, que vagabundea por las cortes más distinguidas del país, se sienta en el trono del rey y el primer ministro se le acerca y le dice: ¿qué haces sentado ahí? ¿Crees que eres un ministro de esta corte? No, no soy un simple ministro de esta corte, soy más que eso. Entonces el primer ministro replica: bien, ciertamente no eres el primer ministro soy yo. No, no soy el primer ministro, soy más que eso, vuelve a decir el sufí. ¿Qué? ¿Crees que eres el rey?
está sentado en su trono. No, el rey no. Yo soy más que el rey. ¿Más que el rey? ¿Crees que eres el emperador? No, no creo que soy el emperador. Soy mucho más que el emperador, insiste Sufí. ¿Más que el emperador? ¿Entonces crees que eres Dios? No, no creo que soy Dios. Soy más que eso, responde Sufí. El primer ministro se queda anonadado. Más que Dios. No hay nada que sea más que Dios. Exactamente, dice el sufí. Yo soy esa nada. Esa es la nada de la que estamos hablando. De las historias de Ramesh. Esta era una de las favoritas. Él la contaba muchas veces. Y un día alguien vino con un corolario, otra historia que encaja muy bien con esa, que la gente espiritual acostumbra a usar. La historia es sobre un rabino que entra en el santuario, abre el arca y ve allí la Torá. Entonces, abrumado por su increíble belleza, emocionado y lleno de piedad, cae de rodillas, mira al cielo y dice: Señor, no soy nada, no soy nada. El segundo rabino, su asistente, iba caminando por el santuario y ve al primer rabino de rodillas ante el arca, de modo que se queda asombrado, anonadado, impresionado por aquel despliegue de devoción, y él también cae de rodillas junto al primer rabino diciendo: Señor, no soy nada, no soy nada. Bien, no sé cuántos judíos tenemos aquí, pero como es sábado por la mañana, está claro que no son judíos ortodoxos. En el templo siempre tienen un empleado no judío para que haga las tareas de mantenimiento el sábado. De modo que este empleado estaba caminando por el santuario, ve a los dos rabinos frente al arca y se siente tan conmovido por su devoción que se apresura a unirse a ellos y, cayendo de rodillas junto a los rabinos, grita: Señor, no soy nada, no soy nada. Entonces el primer rabino da un codazo al segundo diciendo: Mira quién cree que no es nada. Esto es algo que vemos constantemente en los círculos Advaita. No existo. Nada de esto es real. En realidad soy conciencia, pronunciando con la cantidad justa de convicción. La irrealidad, la insustancialidad de la manifestación, señalada tan frecuentemente por diversos profesores y sabios, es un indicador. Parafraseando a Ramana Maharshi, todo esto, todo lo que existe es tan real como tú. Le preguntaron: ¿son reales los dioses y los espíritus? Y su respuesta fue: son tan reales como tú. Esta manifestación fenoménica es un aspecto de la totalidad. No es un error trágico que has creado por tu ignorancia. Toda esta manifestación tan increíblemente rica, magnífica, preciosa, horrible, maravillosa, toda ella es un aspecto de Dios, un aspecto de la totalidad. Y es irreal en la medida en que no tiene existencia independiente. No existe independientemente de la conciencia animadora, sino que es más bien un aspecto de ella. Ahora tomemos un pañuelo descartable de papel y hagamos una pelota. Y la sostienen entre el índice y el pulgar. ¿Ven? Eso es la conciencia, la fuente y sustancia de todas las cosas. Eso es todo, todo lo que fue, todo lo que será. Conciencia en reposo, conciencia no manifestada, conciencia sin rasgos distintivos, nada, no cosa, numen. Es infinita potencialidad aún sin expresarse en ninguna cosa, de modo que no es nada. Como es una potencialidad infinita y no un vacío nihilista y desnudo, debe, pues es parte de su naturaleza, activar y realizar. Y que lo llamemos Génesis o Big Bang
no tiene la menor importancia. Esto, si tomamos una larga tira de la bola esta del pañuelito que hemos abollado sin cortarla, es el punto en el que eso que es potencial infinito se expresa en la manifestación, en los fenómenos, en todas las cosas de la vida, en cada trocito de ella, y todo surge a la vez. De modo que de esta increíble potencialidad son extraídos los universos. Si vamos cortando tiritas de papel, y cortando tiritas de papel, y los sistemas solares, y de sistemas solares extraído, seguimos cortando tiritas de papel ya cortadas, este sistema planetario, y este pequeño sistema planetario es extraído a la Tierra, y de la Tierra son extraídos todos estos mecanismos cuerpo-mente, y surgen y viven un breve periodo de vida, y vuelven a caer. Volvemos a comprimir las tiritas de papel y formamos otra bola. En esta potencialidad infinita, y son creados otros nuevos, hacemos tiras de otro lado de la bola, extraídos de esto, de modo que tienes esta extracción particular. Sacamos una larga tira de papel de la bola, y la llamamos tú, que simplemente es un aspecto de esta manifestación fenoménica. Una de las cosas curiosas de este aspecto, de esta extracción concreta, es que tiene un sentido de separatividad, un sentido de ser autor de sus acciones, por lo que de algún modo se siente separado de eso. Pero esto es unidad, esto es la suma total de todas las cosas. No hay tal cosa como esto. Si arranco la tira extraída de la bola de papel y la sostengo en el aire, solo hay eso, la totalidad, expresándose, manifestándose en un número infinito de partes extraídas, muchas de las cuales se consideran separadas, pues están sujetas a la hipnosis, por así decirlo, de la separatividad. Pero no hay separatividad. Todo está conectado, todo es esta unidad. No hay dualidad, solo experiencia de dualidad, solo apariencia de dualidad. Y esto se debe a que no se siente, no se ve, no se experimenta la conexión. Pero eso no cambia la naturaleza fundamental de las cosas. La naturaleza fundamental de las cosas es que todo lo que hay es conciencia, y conciencia es todo lo que hay. Y cuando este mecanismo cuerpo-mente particular acaba el periodo que tenía asignado, es desextraído, nos preguntamos, ¿qué le ocurre? Esta es la cuestión básica que todo el mundo quiere saber. ¿Qué me va a pasar a mí cuando deje de ser una extracción? Bueno, nunca has estado separado, nunca fuiste otra cosa que esto, la bola de papel. Por lo tanto, a ti no te pasa nada. Lo que consideras que eres tú, la tira extraída, se convierte en esto, la bola, todos los pensamientos, los recuerdos y las experiencias que te ocurrieron mientras eras una extracción no van a ninguna parte, siguen formando parte de la totalidad. Todo sigue formando parte de la totalidad. Nuevos mecanismos cuerpo-mente pueden ser extraídos por aquí, y es posible que algunos recuerdos de allí surjan aquí. Y si esa abstracción particular tiene la sensación de ser el que hace, tiene un sentido del yo, entonces dirá, estos son mis recuerdos, esta fue mi vida. Todo lo que hay es conciencia, conciencia es todo lo que hay. Pero para que esta danza, este lila, siga adelante, para que ocurra esta representación, este sueño, el sentido de autoría personal es imprescindible. Forma parte, surge en torno a los 2 años y medio de edad. El bebé pasa de experimentarse como instrumento, una experiencia directa, a otro tipo de vivencia en la que empieza a decir yo quiero, yo estoy haciendo, dame. Antes de eso,
La experiencia es Juanito quiere, Marta quiere. Hacia los 2 años y medio se convierte en yo quiero. En la mayoría de los mecanismos cuerpo-mente, este sentido del yo, el sentido del yo como punto del hacedor separado, continúa hasta la muerte. En unos pocos casos, en algún momento de la vida, esta creencia firmemente mantenida es cuestionada. Ocurre algo en la vida de ese mecanismo cuerpo-mente que cuestiona el concepto fundamental de que yo soy el autor de la acción. Y en ese momento te conviertes en un buscador. Ese es el punto en el que tu vida da un giro inexorable que te trae a lugares extraños como este, a escuchar hablar de estas cosas raras. La búsqueda comienza, la búsqueda te guía, y en el curso de la búsqueda te vienen comprensiones, te vienen experiencias en las que sabes del modo más fundamental que no eres el que hace. Experimentas la impersonalidad del universo, la unidad subyacente. Esas experiencias te mantienen en marcha. Y lo que está buscando no es distinto de lo buscado.